Ese es el tipo que lo ha ganado todo, campeonatos, premios individuales y reconocimiento, y aún así sigue entrenando como si no hubiera logrado nada. Lo interesante no es solo lo que consiguió, sino la forma en la que decidió vivir todo el proceso para llegar ahí. Su nombre es Cristiano Ronaldo, y aunque hoy es uno de los futbolistas más reconocidos del mundo, su historia no empieza en estadios llenos ni en contratos millonarios. Empieza en un lugar mucho más sencillo, en una realidad donde no había garantías de nada. Cristiano nació en Madeira, Portugal, en una familia con recursos limitados, creciendo en un entorno donde desde muy joven entendió lo que significaba no tener facilidades. Su contexto no era el típico de alguien destinado a convertirse en una estrella mundial, pero había algo que lo diferenciaba desde el inicio: la intensidad con la que se tomaba el fútbol. No era solo que le gustara jugar, era la forma en la que competía, cómo se frustraba cuando perdía y cómo constantemente buscaba hacerlo mejor. Desde pequeño ya mostraba una mentalidad distinta, una que con el tiempo se convertiría en una de sus mayores ventajas. A una edad temprana tomó una decisión que no es fácil para nada: dejar su casa para perseguir su sueño. Se fue a Lisboa para unirse a la Academia del Sporting de Portugal, alejándose de su familia y de todo lo que conocía, entrando en un entorno donde todos querían lo mismo que él. Ese tipo de cambio no solo es físico, también es mental, porque implica adaptarte, competir, aguantar presión y seguir adelante incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Pero en lugar de frenarlo, ese entorno lo hizo crecer. Con el tiempo su talento empezó a destacar, pero lo que realmente llamaba la atención era su actitud, porque no se conformaba con ser bueno, quería ser el mejor. Esa mentalidad se reflejaba en su forma de entrenar, en su disciplina y en la manera en la que aprovechaba cada oportunidad. Su debut profesional llegó, y poco después tuvo un partido que cambiaría su carrera. Un encuentro contra el Manchester United donde su desempeño fue tan llamativo que llamó la atención de Alex Ferguson. No fue solo que jugara bien, fue la sensación de que había algo diferente en él. Ese momento lo llevó a uno de los clubes más importantes del mundo, el Manchester United. Pero lejos de ser el punto donde todo se vuelve más fácil, fue el inicio de una etapa donde tuvo que transformarse. Al principio no era el jugador dominante que muchos recuerdan hoy. Tenía talento, pero también recibía críticas por su estilo de juego, por tomar malas decisiones en momentos clave y por no ser tan efectivo como se esperaba. Y en lugar de ignorar eso, decidió trabajar en ello. Empezó a enfocarse en su físico, en su definición y en su forma de jugar, convirtiéndose poco a poco en un jugador más completo. Esa evolución no fue casualidad, fue el resultado de una disciplina constante que lo llevó a otro nivel. Dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad, ganando títulos, creciendo como figura y consolidándose dentro del equipo. Pero su historia no se detuvo ahí, porque el siguiente paso lo llevó al Real Madrid, uno de los clubes más exigentes del mundo. En ese contexto donde no basta con ser bueno y donde la presión es constante, Cristiano encontró el escenario perfecto para llevar su mentalidad al límite. Año tras año se mantuvo en la cima, rompiendo récords, ganando Champions League y construyendo una carrera que lo colocaría entre las mejores de la historia. Lo más interesante es que nunca se comportó como alguien que ya lo había logrado todo, porque mientras otros se conforman después de alcanzar cierto nivel, él seguía trabajando como si aún tuviera que demostrar algo. Esa forma de pensar lo llevó a sostenerse durante muchos años en el más alto nivel, algo que no es común porque llegar es difícil, pero mantenerse lo es aún más. Y en su caso no fue cuestión de suerte, fue una decisión que repetía todos los días. Durante su carrera también vivió momentos de presión constante, comparaciones y críticas, con una rivalidad que marcó toda una era del fútbol junto a Lionel Messi. Sin embargo, lejos de distraerlo todo eso, parecía impulsarlo más, porque si algo lo define es que no solo compite contra otros, compite contra sí mismo, buscando constantemente superarse, mejorarse en números y mantenerse en un estándar que él mismo se impone. Esa mentalidad tiene un costo porque exige disciplina todos los días, no solo cuando tienes ganas. Implica renunciar a cosas, mantener hábitos estrictos y sostener un nivel alto incluso cuando ya no es necesario. No todos están dispuestos a vivir así.
Con el paso del tiempo su carrera siguió evolucionando, cambiando de equipos, adaptándose a nuevos contextos, pero manteniendo siempre la misma base, la disciplina. Incluso cuando ya había ganado prácticamente todo, su forma de trabajar no cambió, y ahí es donde su historia se vuelve relevante más allá del fútbol, porque no se trata solo de lo que logró, sino de cómo decidió vivir para lograrlo. Cristiano Ronaldo representa la idea de no conformarse, de seguir avanzando incluso cuando ya estás en la cima, de mantener un estándar alto aunque nadie te lo esté exigiendo, porque al final la diferencia no siempre está en el talento, muchas veces está en la consistencia, en lo que haces todos los días, en lo que repites cuando nadie te está viendo, y eso es lo que construye algo diferente. Su historia no es solo la de un futbolista exitoso, es la de alguien que convirtió la disciplina en su forma de vida, que decidió no bajar el ritmo y que entendió que mantenerse en la cima requiere más que solo haber llegado, porque a veces no se trata de alcanzar algo, se trata de sostenerlo, y en ese proceso es donde realmente se ve quién está dispuesto a hacer lo necesario.